Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por tomar de su tiempo para compartir. Me da muchísimo gusto que el día de hoy tengamos a muchos colegas dentro de este grupo y espero pues que sea de agrado para todos, sea un momento para compartir. Si tienen sus preguntas, aquí abajito en el chat pueden ir escribiéndolas y con mucho gusto pues al final vamos a hacer este espacio de preguntas y respuestas. Con esto le doy las gracias a la universidad, al equipo de informática y sobre todo al equipo de vida universitaria por hacer este espacio posible. Y ahora, entonces, sin más, les presento a Cintia Avelar, que va a ser pues la expositora del día de hoy con el tema manejo de emociones y sentimientos. Muchísimas gracias, Cintia, por estar aquí esta tarde. Gracias, Ángela. Gracias a la USMA por este espacio, por permitirme compartir un poquito de mis conocimientos, a ver, y espero que de alguna manera sean útiles para ustedes. Bueno, hablando de emociones, yo creo que yo también tengo como las emociones así como un poco como acá arriba, y creo que necesitamos en este momento, por lo menos yo, reconocer que estoy un poquito como nerviosa, ¿sí? Y es parte de justamente lo que vamos a hablar en este momento, en este día de hoy, ¿sí? Entonces, me gustaría como hacer unos 2 minutitos de respiración diafragmática para poder como entrar en sintonía con nuestras emociones, ¿sí? Cerramos los ojos, veo que todos, casi todos tienen la camarita cerrada, si la quieren abrir no hay problema, pero Ángela, no me dejes sola, por favor, que me gusta como ver a alguien. Oigan, no, prendan esa cámara para vernos entre todos. Porque siempre es como muy difícil poder llegarle a la audiencia si no los vemos, ¿no? Pero yo comprendo que a veces quieren estar como en su espacio íntimo y el que desee abrirla, pues qué bueno que la abra, y el que no, pues claro, se comprende que no puede abrir su cámara por alguna situación en específico. Entonces, bueno, para ese primer como enganche, vamos a tratar de hacer nuestra respiración. No venimos de correr de ningún sitio, pero yo sí vengo como de una jornada larga, entonces sí necesitamos como que todos me acompañen a hacer como esta respiración, poniéndonos como la mano aquí en el abdomen, aquí como en el centro del estómago, y inhalamos fuerte, profundo, y nuestro estómago debe extenderse hacia, o sea, soplarse de aire. Foto suavemente. Otra inhalación. Sostengo. Suelto. Y una última inhalación profunda. Y cuando estén listos, pueden entonces ponerse como en sintonía para comenzar. No sé si estamos viendo la diapositiva, licenciada. Ajá, ahí está. Ok, bueno, iniciamos pues en que vamos a hablar del manejo de emociones y de estos sentimientos. Vamos a ver un poquito las diferencias entre esto que significa emoción y esto que podemos decirle sentimientos, y entender de dónde surgen, entender de dónde surgen y cómo nos vamos sintiendo, ¿sí?
con estas emociones. Miran, las expresiones que tenemos en esta imagen, por ejemplo, muestra distintas que pueden ser reconocidas o algunas que tal vez no conozcamos, pero poco a poco vamos a ir comprendiendo de qué se tratan estas. ¿Sí? Podemos entonces iniciar. Hablando de, podemos hablar de emociones. Hola, no me, ajá. ¿Qué entendemos entonces por emociones y sentimientos? Me gustaría escucharlos un poquito para ver si están en la misma línea o sintonía de muchas personas. ¿Sí? Algunos tienen un concepto de qué significa emociones y algunos otros tienen el mismo concepto con respecto a sentimientos. Me gustaría por lo menos escuchar dos o tres opiniones y poder entonces llegar como a un consenso y saber si en efecto estamos como en el mismo renglón o en la misma sintonía, ¿sí? ¿Qué entendemos entonces? ¿Qué entiende usted por emociones? ¿Y qué entiende usted por sentimientos? Ok, Betina, gracias. Las emociones son espontáneas y efímeras y los sentimientos son más estables y a largo plazo. Excelente, esa es una de las características de cada una, ¿sí? De ellas. ¿Alguien más quiere escribir en el chat o Hola, abrir su micrófono? hola, Hola. hola, mi nombre es Ana Lucía y considero que, o sea, lo que yo tengo como entendido sobre como lo que diferencia las emociones y los sentimientos es que los sentimientos son más intensos que las emociones. Ajá, ok, intensos, voy a escribir aquí intensos, esa palabra me gusta, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir una idea más? ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Buenas tardes, profesor Camarena desde Los Santos, ¿cómo están? Muy Saludos, bendiciones a bien. todos. Entonces, emociones serían las reacciones biológicas ante un estímulo, mientras que los sentimientos son reacciones y percepciones mentales ante los mismos estímulos, ¿sí? Y comparto la primera opinión cuando hablas que las emociones son pasajeras, sentimientos te quedas con ellos, ¿sí? Y lo importante es allí también la base de lo que es la interpretación de esa emoción. Excelente, excelente. De verdad que ya con lo que usted acaba de decir hizo un pequeño resumen de esta siguiente imagen que les voy a mostrar, porque definitivamente creo que han llegado a vamos a decir, conclusión, resumen o palabras como puntuales de lo que tenemos que entender hoy por emociones y por sentimientos, ¿sí? Que es de alguna manera, hay, vamos a decir así, más de 100 definiciones distintas entre lo que es emociones, pues, y sentimientos, ¿sí? En este caso, vamos a ver como esta comparación, ¿sí? Que tenemos. Entonces, las emociones, como bien dijo uno de nuestros compañeros y el profesor lo expresó excelente, ¿sí? Primero, las emociones nos hacen reaccionar de manera pública y notoria, o sea que esa emoción la podemos, pues, reflejar, la podemos actuar, ¿sí? Estos son algunas veces impulsos irracionales que nos llevan a actuar de alguna manera X, ¿sí? También son de mayor intensidad, pero duran muy poco. Y hace un rato la compañera Betina dijo que en efecto los sentimientos, las emociones son efímeras y lo contrario es que los sentimientos entonces son mucho más duraderos, mucho más a lo largo del tiempo, ¿sí? Incluso a mí para un detalle importante me gusta como mencionar que las emociones muchas veces tú las puedes representar con el cuerpo, ¿sí? Porque
de alguna manera te puedes poner enojado y el resto de las personas lo pueden notar, ¿sí? Pero cuando sentimos algo internamente, llámese el amor, de alguna manera es es un sentimiento mucho más privado, ¿sí? Pero uno no, vamos a decir, es excluyente del otro, porque a partir de estos sentimientos, pues entonces, si los hacemos conscientes, pueden generar algunas cosas, ¿sí? Algunas emociones, ¿sí? Entonces, se representan muy bien las emociones en el cuerpo, actuándolas, y también son impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos, pues que preceden a estos sentimientos y por lo general tienen pues la base de los mismos en estos propios sentimientos. Entonces, los sentimientos como tal son conscientes, los tenemos como muy presentes en nuestra mente, y las emociones son como casi como automáticas, ¿sí? Las emociones incluso son a veces un poco más primitivas, dicen algunos teóricos, porque vienen desde que somos pequeñitos. Los bebés reaccionan con el llanto y esta es una manera también de poder ellos expresar su emoción, ¿sí? Por eso decimos que es así como bien primitivo, ¿no? Entonces, en los estados afectivos de baja intensidad y de larga duración serían los sentimientos. Entonces tenemos estas dos áreas o dos partes. Primero, que las emociones son efímeras, son cortas, son acciones que llevan un proceso un poco más corto y están en el cuerpo, y los sentimientos son privados, están en nuestra mente, ¿sí? Y son conscientes, ¿sí? Son conscientes. Entonces, los impulsos que se transforman en emociones y acciones pueden ser consecuencias de estímulos externos. Estos estímulos pueden ser ruidos, luces, sonidos, tacto o alguna presión que se reciba, e igual sucede con las ideas y los pensamientos. Estos son factores claves para nuestras emociones, porque todas estas luces, sonidos, tactos, presiones, todo eso va a generar emociones en nosotros, y de alguna manera vamos a reaccionar de una forma o de otra, ¿sí? Entonces, estas reacciones diseñadas para ayudarnos a superar determinados cambios externos que pueden afectar de alguna manera pues nuestra integridad. Las emociones además generan pues acciones y se pueden definir a partir de valorar la importancia de estas emociones y de los sentimientos, ¿sí? Podemos entonces ver cómo se forman nuestras emociones. Esto dirigiéndonos un poco a el tema del cerebro. Queremos ver un poco cómo se forman las emociones, y con ello pues traigo en este momento pues una imagen de nuestro cerebro en donde de algún modo pues podemos ver como las áreas en donde están formadas nuestras emociones, ¿sí? Entonces, si podemos ver cómo está organizado nuestro cerebro, detectamos que está dividido en dos áreas, ¿sí? Ahí vemos estas dos áreas, que el cerebro tiene una que controla pues la mano derecha y que viene de la mente racional, ¿sí? Y es la que conoce pues cómo pensamos linealmente, ese pensamiento lineal, y este del otro lado, que es el cerebro, que es un poco más, que nos desarrolla este cerebro de una mente racional, y se desarrollan todas estas habilidades ligadas con lo que es lenguaje, escritura, lógica, matemática, como se expresa aquí en la imagen, ¿sí? Versus el otro lado del hemisferio derecho, que es como un pensamiento más holístico, un poco más artístico, esta parte de las artes, y es emoción como tal, música, creatividad, ingenio, esas fantasías, sueños incluso que podemos ver
en esta área del cerebro. Entonces, definitivamente nuestro cerebro pues recibe la información, ¿sí? De algún modo, como en el siguiente, pues en la siguiente imagen que les voy a mostrar, en donde se recibe de algún modo la información visualmente, ¿sí? Y la procesamos en esta área anatómica que se llama la amígdala, ¿sí? Este es el sistema límbico, y en este sistema límbico, pues estas emociones se constituyen pues a través de algunos, bueno, vamos a decir, algunos especialistas neurocientíficos indican que la amígdala en particular es la que guarda una relación directa con las emociones, ¿sí? Cuando dicen algunos entrenadores de disciplina positiva, cuando tenemos nuestra amígdala así, es decir, nuestra amígdala debe estar siempre así, cerradita, que es como racional. Cuando la tenemos así, hacia arriba, esa amígdala está en full emoción y la reacción que va a producir de algún modo va a ser nada, pues, tierna. Va a ser muy agresiva, va a ser una autodefensa. Entonces, tratemos de siempre, de algún modo, tener, pues, nuestras emociones en forma de amígdala con el puñito cerrado, ¿sí? Entonces, este sistema límbico, pues de algún modo vamos en este sistema límbico a procesar todo lo que es tristeza, miedo, rabia, y esas relaciones, ellas todas están aquí relacionadas, ¿no? Con esas emociones. Esta zona recibe proyecciones de todas las áreas asociadas, sensoriales, es decir, de todos nuestros sentidos, y estas proyecciones entonces o estímulos asignan significados afectivos, ya sean agradables o incluso desagradables o de aversión, ¿sí? Para reaccionar en el cuerpo. Entonces, nuestras emociones constituyen a través pues, de componentes subjetivos, fisiológicos y conductuales que expresamos en nuestras experiencias con nuestro entorno, ¿sí? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un poco cómo recibimos. Nosotros vamos a recibir el estímulo, ¿sí? Visualmente hablando, se va a disparar nuestra emoción, que es así como lo va a procesar el cerebro. La emoción se va a ejecutar, es decir, que la voy a actuar, y se va a desencadenar un estado emocional, ya sea que esté enojada, triste, llorando o incluso salí huyendo, ¿sí? Porque sentía esa presión de angustia y mejor salí huyendo. Visualmente hablando, les traje una imagen en donde se puede ver cómo el cerebro va a ver una imagen, va a procesar la misma, la siguiente, va a procesar la misma y de algún modo usted va a ver el estímulo que es vamos a decir, dinosaurio, lo percibió, su actuar, lo vio a través de sus sentidos y su emoción le dio fue miedo y salió huyendo, ¿no? Entonces es lo mismo cuando vemos de alguna manera pues diferentes estímulos que nos producen ya sea una reacción pues de huida, escape o en algunos momentos una reacción de tristeza o una reacción que sea de algún modo pues un poco que no esté muy como acorde con lo que a usted le gusta, o sea, que no sea a gusto, sino a disgusto. Y podemos decir entonces que esto todo se procesa en este cerebro, en nuestro cerebro y en nuestra anatomía del cerebro, ¿sí? Que es esta parte de las neurociencias que no podíamos como excluir para entender qué es lo que pasa en el ser humano. Entonces, de alguna forma en el cerebro, en el sistema límbico, tenemos y procesamos todo lo que es las emociones, ¿sí? Tenemos un cerebro reptil, que es un cerebro primitivo,
pero también tenemos el cerebro racional, que es el que está más hacia arriba, y eso es allí en donde vamos mirando, pues, las cosas más, como les expliqué hace un rato, matemáticas, más científicas, mucho más racionales. Pero esta parte de nuestro cerebro, pues, está mucho más conectado con nuestro corazón, con nuestra emoción, con nuestros sentimientos. ¿Sí? Entonces, cada emoción aparece y tiene como finalidad la valoración del estado que la produce e intenta incluso nuevas adaptaciones y superación del mismo. A los sentimientos les ocurre exactamente lo mismo, pero con una intensidad pues mucho pues mayor. Entonces, a ver, los tipos de emociones que podemos ver hay vamos a decir, como las clásicas o básicas, que serían, hay otra, a ver, la finalidad que tienen las emociones o sentimientos, que podríamos decir que cuáles son. Básicamente detectan los cambios que se producen y a los que dan respuestas mediante una lectura de primera impresión. De hecho, las emociones y los sentimientos buscan de alguna manera superar los cambios detectados e intentan preservar nuestra integridad y facilitan un poco nuestra adaptación al medio que nos rodea o que ha producido de alguna manera algún cambio, ¿sí? Entonces, las emociones básicas que vamos a experimentar de algún modo, y le llamamos básicas porque un psicólogo llamado Paul Ekman las clasificó como básicas. También hay algunas que las denominan como universales y son con las que prácticamente reaccionamos. Si vemos aquí, son muy comunes la emoción básica de, en este caso, el miedo, que es como una muy primitiva. Igual, en el miedo, lo que observamos es que biológicamente nos va a programar para salir huyendo, para protegernos, ¿sí? De alguna manera mantenernos inmóviles en caso tal de que sea, por ejemplo, algo que nos vaya a hacer daño. Mejor me quedo quieto y no me muevo, ¿sí? Pero también nos da esa alerta para poder salir y reaccionar, o sea, salir del área, huir. De alguna forma son mecanismos muy de defensa para el ser humano, ¿sí? Hoy en día las situaciones que consideramos peligrosas incluso han cambiado. Amenazas por otros seres humanos, como llámese los ladrones o que alguien nos atropelle y demás, o animales peligrosos. Pero siempre la emoción del miedo de alguna forma nos protege, nos estamos cuidando de que, al contrario de algunas otras, pues reaccionemos. Las emociones, las anticipaciones de una amenaza o un peligro que produce incluso ansiedad, incertidumbre o inseguridad, es lo que en este momento estamos viviendo muchos con la pandemia, ¿sí? Pero a pesar de esto, podemos pensar que esta ansiedad o esta incertidumbre o inseguridad podrían ser formas de ponernos una alarma o darnos una alerta, porque nos vamos a proteger. ¿Cómo nos vamos a proteger? Nos vamos a proteger como nos han vendido todos estos meses el tema de la protección, pero es hacer conciencia de que en efecto este miedo, esta ansiedad, esta inseguridad o esta incertidumbre de algún modo nos ayuda a tener esta función adaptativa que es la protección. En la medida que podamos procesar el miedo desde ese punto de vista, es decir, que no nos genere tanta angustia, que no nos genere tanta incomodidad, podemos entonces decir que el miedo va a ser adaptativo a través de la proyección, ¿sí? El miedo activa en nosotros un estado de vigilancia que se incrementa por esta precaución, por hacer las cosas bien, por protegernos, por saber que de algún modo tenemos que considerar o no qué decisión vamos a tomar, un poco más racional,
¿sí? Sin quedarnos como detenidos en esa paralización, ¿sí? En esa inseguridad. Entonces, seguimos con la siguiente, pues, la siguiente emoción, que en algún momento puede ser asco. Esto me causó un poco de gracia porque tal vez también podría ser que no le gustaba algo que probó, ¿sí? Pero de algún modo el disgusto o asco, pues solemos alejarnos de ese objeto que nos produce pues esa aversión. Y esto es muy usual visto en los niños pequeños. Cuando ellos se llevan algo a comer que no les agrada tanto, pues ellos suelen rechazarlo, ¿no? Entonces ese rechazo que se produce pues también es parte de esa emoción, y el rechazo viene a ser la función adaptativa. Esto nos impulsa o nos empuja de alguna manera a dejar de lado algo que puede ser nocivo, y es una forma o un mecanismo también pues para protegernos, ¿sí? Y de alguna forma vamos a protegernos de enfermedades, de contagios, incluso de productos venenosos o de alguna cosa que esté de algún modo pues descompuesta, ¿sí? En la siguiente emoción podemos ver la tristeza. La tristeza es, pues ante situaciones de pérdida, su función adaptativa es reintegrativa, que esto quiere decir que de algún modo vamos a buscar herramientas del entorno para poder pues reorganizarnos y que esta tristeza o esta pérdida pues nos lleve a superarse y no que se quede en una enfermedad o que caiga en una depresión, que es lo que se evita. Una vez hablando de situaciones de pérdidas, llámese que se pierda una persona cercana a nosotros, un familiar, un ser querido, o incluso los empleos que muchas veces han estado perdiendo las personas, y algunas otras cosas que podemos perder, llámese miembros de nuestro cuerpo o cosas de valor muy, muy, muy significativas para ustedes. Esas pérdidas podrían ser adaptativas cuando se pueden reintegrar. El sujeto se puede reintegrar, ¿no? Nos motiva entonces esa reintegración hacia una nueva, reconstruir cosas con nuevos recursos y conservar la energía. No desgastarnos, no desfallecer, no caer como en la tristeza, que entonces de la tristeza pasa o es un salto muy próximo a la depresión, ¿no? Entonces refleja en nuestras expresiones, de algún modo, pues los llamados de auxilio, pues para nuestros familiares o para nuestros amigos. Estas expresiones de tristeza también son llamados de atención, que tal vez los que están en nuestro entorno podrían de alguna manera pues ayudarnos, apoyarnos, y también reconocer que de algún modo yo necesito que esta persona en este momento, llámese mi familiar o mi amigo, pues me dé un apoyo. O sea, cuando yo reconozco que me siento triste, no quedarme con esa tristeza. De eso también vamos a hablar en un rato, ¿no? En la siguiente, que es la ira, la emoción de la ira, es considerada... ¿Hola? Hola. Puedes seguir, Cintia, que se abrieron unos micrófonos. Ok, es que no sé por qué me silenció el micrófono acá también, mira. Ok, las emociones básicas de la ira entonces se producen cuando consideramos que algo o alguien interfiere en nuestro propósito, en especial si consideramos que interfieren de forma voluntaria, o sea, fue de maldad que me hizo esto y esto me produce mucho enojo, esto me produce mucha rabia. Entonces la función adaptativa es la autodefensa. Y esta disminuye el miedo, la ira disminuye el miedo de algún modo, pero cuando estamos muy enojados, cuando estamos muy bravos,
muchas veces lo que subyace a ese enojo es tristeza y miedo. Para que comprendan, a veces el ser humano actúa el enojo porque su frustración o el enojo es ese actuar del otro que interfirió de alguna manera de forma pues de maldad, de forma voluntaria o me lastimó, ¿sí? Esta autodefensa que la persona pues busca es entonces a través del enojo, ¿sí? Pero lo que siente o está debajo o lo que realmente está ocurriendo es que la persona está triste o tiene un poco de miedo, ¿sí? O si se siente incluso rechazado, ¿sí? Que son parte de las emociones secundarias que ahora les voy a mencionar. Entonces, ¿esto cómo pasa? Pues que las personas de algún modo actúan a través de esta emoción básica que tal vez en algunos momentos no es muy bien vista porque las personas en su entorno la ven como agresiva, pero también hay que poder trabajar con ella, ¿sí? Entonces puede ir dirigida hacia otras personas, incluso hacia sí mismo. Nunca se me olvida un caso que vi de un chico que estaba muy, muy frustrado porque no entendía de algún modo su lección que su maestra le estaba explicando y el chico se puso tan enojado y tan frustrado porque en realidad estaba triste porque no comprendía la lección o no comprendía y no sabía decir que de algún modo se sentía mal o no sabía decir que de algún modo estaba frustrado porque no estaba entendiendo y se puso tan bravo que destruyó su cuaderno y tiró el librero donde estaban todos los libros de los niños, que era como su rincón de lectura, y trató incluso de lastimar a sus compañeros que sí podían comprender. Entonces, debajo de toda esta ira y de todo este mal manejo y de todo este enojo que este niño sentía, una vez que él logra reconocer que estaba muy enojado, sí, uno puede entonces poder conversar al respecto de la emoción y de algún modo hacerlo reflexionar a partir del actuar. Cuando vemos muchas veces que las personas se ponen muy enojadas, lo que nos queda mejor es tener nosotros una reacción calmada, ¿sí? Ok. La siguiente emoción básica y que es la última es la emoción de la felicidad. Ahí dice ira. Ok. La sensación de bienestar, de seguridad y esa función adaptativa es la afiliación y genera actitudes positivas, optimiza las respuestas cognitivas, la creatividad, la memoria, el aprendizaje y se mejoran incluso los lazos sociales y ayuda pues a la superación incluso del miedo, esta felicidad. Sin embargo, no es que tenemos que estar como mariposas felices todo el tiempo, sino que tener una actitud positiva es como una muy buena herramienta para poder de alguna manera pues sobrellevar las adversidades, sobrellevar pues algunos temas que nos pueden causar incomodidad. ¿Sí? Entonces, cuando vemos las emociones secundarias, me gustaría como escucharlos o leerlos, de saber un poco como cuáles piensan que son estas que están aquí expresadas. Hay muchas más emociones secundarias. Estas 4 que tengo para mí son como las más básicas o las más usuales o las que más vemos. Por ejemplo, en la primera imagen donde están los 2 chicos con el celular, ¿qué emoción secundaria piensan que está ahí emergiendo o se está representando? ¿Los escucho o los leo? Inseguridad, quizás. Sí, es inseguridad, pero tiene justamente sí es inseguridad, pero tiene otra palabra como más usual. ¿Qué será? Esta primera imagen, ¿alguien más puede pensar qué está pasando allí entre esa pareja que están los dos con sus celulares en las manos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se está generando allí? ¿Qué emoción secundaria está emergiendo allí?
Celos. Celos, exactamente celos, que son emociones secundarias que tienen que ver un poco con cómo salen las emociones secundarias. Pues las emociones secundarias surgen a partir de las emociones primarias, ¿sí? Entonces, esta emoción secundaria que vemos aquí de los celos puede ser un poco que la esté reforzando el miedo, la inseguridad, ¿sí? Esa inseguridad, ese miedo a que no me quiera, ese rechazo también es una emoción secundaria y esa inseguridad se va generando a partir del miedo, ¿sí? En la que tenemos al lado la otra pareja que está como tratando un poco ella de conversar con él, ¿qué ustedes consideran que emoción están viendo allí? ¿No se les ocurre nada? ¿Alguien escribió algo? ¿No? Sí, hay bastantes personas escribiendo. A ver, Sí, dice pero no creo. rechazo, Ajá. molestia, indiferencia, celos, culpa, intriga. Ujú. Ok, en la primera imagen es en efecto celo. Él está como tratando de ver que la chica se sonríe, que disfruta tanto que no es con él precisamente. Y en la segunda imagen hay un poco de culpa en esa pareja. Ella está como tratando de alguna manera de pedir disculpas, de reconocer que de algún modo se equivocó y es un poco de vergüenza. Vergüenza es una emoción secundaria que de algún modo también se liga con la que tiene la chica acá las manos en la carita, ¿sí? Ella está como avergonzada, la chica y él está un poco como molesto, ¿no? Él está molesto, él está como decepcionado, él está como triste. Entonces, estas emociones se van viendo que vamos como buscando como un vocabulario o un glosario nos van surgiendo a partir de las emociones primarias, nos surge como un gran glosario, ¿sí? Y son justamente todas como en consecuencia de esas 6 u 8 emociones primarias que existen. Entonces, en la última imagen, que está la chica con la mano en el pecho, ¿qué emoción piensan que está ocurriendo allí? Preocupación. Preocupación, ¿ok? ¿Alguien más? Ángela, léeme, por favor, porque no puedo leer. No sé por qué. Ok, dice susto, angustia, asombro. Ok, vamos bastante bien. Susto puede ser esta angustia que es sinónimo también como de esta ansiedad. Allí ella expresa una ansiedad, una preocupación por una situación que se genera a partir también del miedo. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que esta ansiedad, esta angustia, este susto que ella expresa viene o se genera. Entonces, las emociones secundarias son aprendidas y surgen pues en contextos de relaciones interpersonales que se desarrollan pues a partir de las experiencias vividas en nuestra infancia o pues con las personas que vamos interactuando en nuestro día a día, ¿sí? Por lo tanto, pues dicen que las primarias son emociones casi como de bebé, ¿no? Cuando estamos recién nacidos están todas estas emociones, pero estas requieren de proceso de aprendizaje. Licenciada, Dígame, ajá, el profesor dígame. Camarena, en cuanto a las emociones secundarias, también es importante algo que tú tocaste allí, que se desarrollan en la infancia de los 2 a los 3 años y se da por un proceso de
del niño en Socialización. cuanto a la socialización de esos procesos. En la medida Así que el es. niño va socializando, se dan estas emociones secundarias. Entonces, esto es lo importante Correcto. de que este niño sea estimulado en estas áreas también de socialización. Es correcto. Y Ya, justamente eso Belleza, ya dio la clase. Belleza, Cintia, muchas una gracias, profesor. consulta. Dame, Dígame. dame un espacito porque estamos teniendo problemas con este grupo. Entonces les acabo de dejar, o esta sala, les acabo de dejar un link en el chat para que nos vayamos allá, porque hay personas que no están escuchando bien aquí. Entonces me dieron la opción de darme otro grupo, así, o sea, otra sala. Así que por favor, vamos a desconectar esta y nos vamos a ir al link que acabo de dejar allí. No necesitan registrarse, no necesitan poner contraseña ni nada. Simplemente cliquean allí y listo. Para que por favor no, o sea, todavía no hemos terminado, por favor no se vayan. Sé que es un poco incómodo tal vez salir de aquí e ir allá, pero he visto varios comentarios acá que dicen que no se escucha bien, entonces vamos a intentarlo por el otro lado. Así que, Cintia, discúlpame y entonces nos metemos a este otro link, por favor. En Todos vayan, Azuero se escucha perfectamente. todos vayan Azuero. clicando. Ajo, es que en Azuero las cosas son bendecidas. Entonces, por favor, vamos a este link, disculpen mil veces, y entonces nos vemos en el otro link, por favor.